Muy importante, que habíamos dicho ya previamente, esos dos estadios del macrófago, ¿sí? En el proceso inflamatorio, el macrófago sí participa en la fagocitosis y todo como el neutrófilo, pero también tiene un estadio de reparación, ¿no? Se llama M2, que es una activación alternativa que tiene, que comienza a funcionar cuando ha pasado el daño, ¿sí? Entonces el estadio M1, la citoquina que lo produce es el interferón gamma, que es una citoquina de los linfocitos TH1, ¿cierto? Los CD4-TH1. Entonces, produce la activación clásica, más enzimas proteolíticas, más especies reactivas de oxígeno, más citoquinas proinflamatorias, ¿sí? El estadio M1 del macrófago. En cambio, cuando pasa el proceso inflamatorio, interleuquina 4 es una citoquina de los linfocitos TCD4H2. Entonces, antiinflamatoria. Entonces, el estadio alternativo del macrófago M2 produce citoquinas antiinflamatorias, interleuquina 10, TGF-beta, y produce factores de crecimiento vascular, tejido conectivo, para el proceso de reparación tisular. Estadio M1, estadio M2. ¿Sí? Una pregunta, ¿qué tipo de M2? ¿A, B o C? ¿Qué? ¿Qué tipo de M2? ¿A, B o C? A, principalmente. Los otros son unas funciones como traslapadas, ¿verdad? De los estadios. O sea, en general el estadio M2 es de reparación tisular. El A es el más como relevante en la función. ¿Sí? Esto también es importante recordar que hay lesión tisular mediada por los leucocitos, ¿no? O sea, el tejido en la inflamación también se daña por la respuesta inflamatoria, ¿no? Cuando esto es normal, cuando es proporcionado y como parte de la reacción normal de defensa, se llama daño colateral, que siempre hay, ¿sí? Siempre hay. Pero la mayoría de veces ese daño es reparable completamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando se cronifica, cuando el daño es demasiado, lo que sea? Ahí comienzan las reparaciones o las lesiones extensas y por lo tanto las reparaciones anormales, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Respuesta dirigida inapropiadamente contra los tejidos. Autoinmunidad. Autoinmunidad, que es un daño anormal del tejido por la respuesta inflamatoria. ¿Y este cómo se llama? Alergia. Hipersensibilidad, de los cuales la gran mayoría son alergias. No todas, ¿no? Una respuesta exagerada contra sustancias que normalmente son inofensivas se llama hipersensibilidad. ¿Sí? Los madres están con COVID, ¿no? A la casa. Entonces, doctores, los patrones de daño tisular también son diferentes dependiendo del tipo de inflamación o dependiendo de la causa base de la inflamación. No todas son igualitas, ¿verdad? Así sea inflamación aguda, siempre hay algo que predomina, un mediador que predomina como el principal causante del daño tisular. No todas son igualitas cada una, sino dependen del tipo de daño, ¿verdad? Por ejemplo, esto que se llama distrés respiratorio agudo, ¿sí? Sucede en condiciones cuando hay una inflamación diseminada muy fuerte, ¿no? Cuando hay una infección súper grave o cuando hay un proceso inflamatorio brutal, por ejemplo, una pancreatitis, doctores. Cuando está pancreatitis, ¿no? El páncreas aloja enzimas digestivas súper fuertes. Cuando se inflama el tejido pancreático y esas enzimas se liberan a la circulación, les da una respuesta inflamatoria pero salvaje, ¿no? Entonces, si alguna vez han visto una pancreatitis aguda, verán, es brutal la respuesta inflamatoria. Entonces, en el pulmón, ¿no? En el pulmón, los neutrófilos a veces lesionan tanto el endotelio que el líquido se escapa al espacio endotelial, ¿no? Se escapa al espacio alveolar, perdón. Se escapan los alveolos y el paciente se ahoga porque no hay intercambio gaseoso. A eso se les llama distrés respiratorio agudo, ¿no? Es un tipo de daño particular del pulmón por la respuesta inflamatoria, ¿no? En el rechazo agudo de trasplante ya habíamos dicho el complemento, es súper importante. En el asma
Particularmente en el ataque agudo de asma participan bastante los eosinófilos, como ya habíamos dicho previamente, que participan en las alergias, en las reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? En esto que se llama choque séptico, igual, ¿no es cierto? Una sepsis, ya habíamos dicho previamente, una sepsis es una reacción disregulada, alterada al daño, ¿no? Donde hay demasiada respuesta inflamatoria, muy salvaje, cuando algo está pasando que no está proporcionado, eso se llama sepsis, ¿cierto? Eso se llama sepsis, ¿no? ¿Qué es el choque séptico? ¿Qué es choque? El choque es cuando no está llegando suficiente sangre a los tejidos. Se llama choque, por cualquiera que sea la causa, ¿no? Porque sangran demasiado, no sé, los tejidos empiezan a tener menos perfusión, se empiezan a dañar, eso se llama choque. Entonces, en la sepsis, ¿qué es lo que puede ocasionar que los tejidos no se lleguen a perfundir? Es que haya demasiadas citoquinas, ¿no es cierto? Porque las citoquinas, muchas de ellas producen vasodilatación. Cuando hay demasiada vasodilatación, el flujo de sangre se hace más lento, que es lo normal que debe pasar. Baja la presión arterial y si baja demasiado, los tejidos dejan de recibir suficientemente sangre y entran a lo que se llama choque séptico, ¿no? Entonces ahí en el choque, en cambio, un mediador del daño importante son las citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Y miren, por ejemplo, en las inflamaciones crónicas que veremos la próxima clase, pues ahí en cambio ya viene más componente de los linfocitos, ¿no? Porque ya se activa la inmunidad adaptativa y las células ya que causan daño muchas veces ya son linfocitos, ¿no? También en el asma, el daño crónico del tejido, si sigue sin controlarse el asma, las proteínas proteínas bactericidas de los eosinófilos, la proteína básica mayor, la proteína catiónica eosinofílica, causan el daño tisular que a la final daña los bronquios y no se tratan bien el asma, ¿no? Y así hay un componente un poco más variado de células en los casos de inflamación crónica, ¿sí? Vean esto, ahorita vamos a ver una cosa así, un pincelada así rápido, ¿verdad? Antes había todo un capítulo que veíamos, una clase que se llamaba inmunodeficiencias. Ahora aquí hay el pensum, que que el sílabus ya no podemos ver más que estas 3 diapositivas que hay aquí, ¿no? Entonces, los defectos en su sistema inmune, doctores, se clasifican en primarios y secundarios, ¿no? Los primarios son congénitos, son errores innatos de la inmunidad. Y el niño nace con ese error, tiene base genética, mutaciones, deficiencias, lo que sea, ¿no? Esas se llaman inmunodeficiencias primarias o congénitas, o el nombre más actual que es errores innatos de la inmunidad, ¿no? Y después tenemos las inmunodeficiencias secundarias. Las secundarias son, ustedes tienen su sistema inmune normal, ¿sí? Y Dios no quiera, algo les pasa a lo largo de la vida, les da VIH, cáncer, lo que sea, que les altera la inmunidad y adquieren una inmunodeficiencia. Esas se llaman inmunodeficiencias secundarias o adquiridas, ¿sí? ¿Cuáles serán más comunes? ¿Las adquiridas? Las adquiridas. Sí, congénitas son raras, ¿no? Los errores innatos son raros de por sí, ¿sí? Del metabolismo de la inmunidad. ¿Cómo más o menos pueden cachar que una inmunodeficiencia es primaria? Que el niño desde chiquito y empieza a tener problemas de infecciones a repetición, en la repetición apenas nace, ¿no? Eso ya dice chuta, parece que es un defecto congénito más sugestivo que sea una inmunodeficiencia primaria. En cambio, si tienen claro el factor adquirido, ya es una inmunodeficiencia secundaria que es mucho más común. Los errores innatos, las inmunodeficiencias primarias, hay de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa, de los dos, ¿no? De la inmunidad innata es lo que describe aquí el Robbins, uno de los más o menos los más comunes de la inmunidad innata, de las congénitas, ¿no? De las congénitas y defectos de la inmunidad innata, los principales son estos 3 que ustedes ven aquí, ¿sí? Los problemas en la adhesión leucocitaria, los defectos en la función del fagolisosoma
y los defectos en las enzimas microbicidas, en la fagocitosis. Esos tres son los defectos congénitos más comunes de la inmunidad innata. De la adquirida hay otros más, ¿no? Pero estos son los más comunes del innata, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver más o menos las características de cada uno, solo para que se lleven el concepto de inmunodeficiencia, que no hay para más, ¿no? Entonces, hay los defectos de la adhesión leucocitaria, hay tres tipos, de hecho. Adhesión leucocitaria tipo 1, 2 y 3, ¿no? Son por mutaciones, sea de las integrinas o de las selectivinas, ¿no es cierto? Entonces, el leuco no migra, no se puede adherir al endotelio, no pasa a los tejidos, ¿no? Entonces, son niños que tienen todos los glóbulos blancos en la sangre. Pues nacen con los glóbulos blancos altos y nunca les baja, se llama leucocitosis, ¿no? Como sus glóbulos blancos necesitan migrar para comerse el cordón umbilical y que se desprenda, son niños que no se les cae el cordón umbilical. En un mes, 2 meses, se desprende tardíamente el cordón umbilical, que es signo de defecto de la adhesión leucocitaria. Y la tercera, como también necesitan integrinas para que se agreguen las plaquetas, son niños que tienen sangrados frecuentes, predispuestos a hemorragias. Esas son las tres características de los defectos de la adhesión leucocitaria. Y obviamente, pucha, les da infecciones, lo que quieras, porque no migran los leucos, ¿no? El segundo grupo de estos defectos son los defectos de las enzimas fagocíticas, ¿sí? Donde uno de los principales es la mutación de la fagocitoxidasa. Fagocitoxidasa es complejo enzimático que servía para hacer las especies reactivas de oxígeno. Cuando falla la fagocitoxidasa, los polimorfos y los macrófagos no pueden fagocitar. Entonces no pueden, destruir a las bacterias. El macrófago hace una respuesta alternativa que es llamar más macrófagos, y forma una lesión que ya veremos la próxima clase en inflamación crónica, que es el tejido destruido rodeado de macrófagos. Eso se llama granuloma. Por eso se llama enfermedad crónica granulomatosa, el defecto de las enzimas de la fagocitosis. Lo mismo, niños que se infectan de todo, en especial de bacterias de la piel desde el nacimiento, ¿sí? Y el último son los defectos de la fusión del fagosoma con el lisosoma, ¿no? Entonces no se fusiona el fagosoma con el lisosoma, lo mismo no se puede fagocitar, ¿sí? Predisposición a infecciones. Ahí el más común, dentro de lo raro que es, pero el más común es este que se llama síndrome de Chediak-Higashi, ¿no? Entonces son niños que tienen igual múltiples procesos infecciosos, y como los lisosomas también sirven para transferir la melanina de los melanocitos a la piel, como hay ese defecto, son niños que son albinos, ¿sí? Son albinos de la piel y de los ojos, blanquitos todos ellos. Eso también es característico de este síndrome de Chediak-Higashi, que es un defecto congénito de la función del lisosoma, ¿sí? Entonces ahí están un poquito las inmunodeficiencias primarias, entre comillas, las más comunes. Hay un montón otro, pero bueno, ya nada, es lo que hay ahorita, ¿sí? Y las inmunodeficiencias adquiridas, que obviamente son las más comunes de largo, ¿no es cierto? Mucha Dios no quiera, les da un cáncer y necesitan quimioterapia. Pues la quimioterapia destruye las células tumorales, ¿no es cierto? Pero no tiene selectividad, pues puede destruir células buenas también, y destruye bastantes glóbulos blancos, entonces causa de inmunodeficiencia, ¿no? La diabetes, la desnutrición, el VIH, todas esas son causas de inmunodeficiencia adquirida, que son muchísimo más comunes que las primarias. ¿Preguntas? Por el momento, ¿no? Acuérdense, doctores, que en sus tejidos hay células residentes, siempre, ¿no? Los polimorfos llegan, no están en los tejidos en condiciones normales. Las células residentes tienen dos funciones principales. La primera es detectar el daño tempranamente, para empezar la fagocitosis y la producción de citoquinas, y la segunda es tempranamente hacer vasodilatación.
en respuesta al daño, vasodilatación e incremento de la permeabilidad vascular. Pues, ¿quién hace esa respuesta inmediata de vasodilatación? Los mastocitos, ¿no? Mastocitos viven en sus tejidos, están alrededor de los vasos sanguíneos, pues apenas hay un daño liberan histamina y comienzan la respuesta inflamatoria. ¿Y quiénes detectan tempranamente los patógenos o el daño tisular? Pues sus buenos amigos, los macrófagos residentes, los que están en los tejidos, ¿sí? Esto habíamos dicho en la clase anterior también, ¿no es cierto? Cuando se termina la respuesta inflamatoria aguda, se termina cuando se acaba el daño. Así de sencillo. ¿Por qué se termina cuando se acaba el daño? Porque los mediadores tienen vida media corta. Entonces se degradan y si ya no hay estímulo para producir nuevos mediadores, se acabó la respuesta inflamatoria, ¿sí? Y también porque los polimorfos lo mismo cumplen su función de fagocitar y después de eso hacen apoptosis y si no hay estímulo ya no llegan más, entonces se acaba la inflamación. Facilito. Todo depende de la persistencia o no del daño, ¿no? Aparte de eso, si bien es más importante el tema de la tolerancia inmune en la inmunidad adaptativa, la inmunidad innata también genera citoquinas antiinflamatorias. El macrófago en estadio M2 genera interleuquina 10, el factor de necrosis tumoral alfa, que son el factor de crecimiento transformante beta, que son las principales citoquinas antiinflamatorias. Hay algunos derivados del ácido araquidónico que son antiinflamatorios, como las lipoxinas, ¿sí? Otros mediadores lipídicos que tienen los tejidos, que también son antiinflamatorios. Y finalmente algunos impulsos neurales también son antiinflamatorios, ¿sí? Entonces eso ayuda también a que se acabe la inflamación aguda, ¿sí? Pues ahorita, doctores, en las 50 diapositivas que siguen, vamos a ver los mediadores solubles de la inflamación. O sea, no las células, sino las moléculas mediadoras de la inflamación, ¿sí? Los mediadores de la inflamación los vamos a dividir en los que se generan desde las células, ¿sí? Y los que se producen en el hígado, ¿no? Los que se generan en los leucos, en las plaquetas, en el endotelio, y aquellos que se producen en el hígado, ¿no? Así los vamos a dividir, ¿sí? Pues los mediadores inflamatorios se producen en respuesta a varios estímulos. Ya sabemos, un mediador puede amplificar la respuesta, estimular la liberación de otros mediadores, ¿sí? Pueden estimular a múltiples células a la vez y la mayoría son de vida media corta, ¿no es cierto? Se producen en pulsos, se degradan rápido para evitar que la inflamación se haga muy extensa, ¿no? Entonces, como les digo, los vamos a dividir en los que se producen en las células y los que se producen en el hígado, ¿sí? Entonces, los que se producen en las células, los principales grupos son los que están aquí. Tenemos en primer lugar las aminas vasoactivas, ¿sí? Se producen principalmente en los gránulos de los mastocitos y los basófilos, ¿no? Las aminas vasoactivas son principalmente la histamina, en segundo lugar la serotonina, y sirven para hacer vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Las aminas vasoactivas. Segundo grupo derivado de las células, los derivados del ácido araquidónico, ¿sí? Se producen en la membrana celular. Entonces ahí tenemos las prostaglandinas, los leucotrienos, los tromboxanos y las lipoxinas. 4 moléculas que se producen del ácido araquidónico, ¿sí? Tenemos uno derivado de las plaquetas, que es el factor activador plaquetario, que es un potente vasodilatador, también parecido a la histamina y la serotonina. Tenemos las enzimas y los productos fagocíticos, ¿sí? Especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno, ¿sí? Y finalmente tenemos las citoquinas y las quimiosinas, ¿no? Las citoquinas proinflamatorias que debemos recordar son interleuquina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral. Y las quimiosinas,
Un montón que hay que sirven para la migración leucocítica. Todos estos son productos o mediadores inflamatorios que se generan en las células, ¿sí? Acá, en cambio, tenemos las proteínas que se producen en el hígado, que principalmente son los componentes del complemento y la cascada de la coagulación. Lo principal que se produce en el hígado como respuesta al proceso inflamatorio. ¿Cómo se llaman globalmente esas proteínas que se producen en el hígado? Se llaman reactantes de fase aguda, ¿no? No confundir con citoquinas agudas, que son las citoquinas proinflamatorias. Estas se llaman reactantes de fase aguda. Se producen en el hígado como respuesta al proceso inflamatorio. Son los productos del complemento, las proteínas de la cascada de la coagulación principalmente, y hay un sistema chiquito de las cininas que también sirve para hacer vasodilatación, también se producen en el hígado. Entonces vamos a ver de uno en uno, toditos de estos, lentamente, de uno en uno. Entonces vamos a ir primero con las aminas vasoactivas, ¿no? Como les digo, la principal es la histamina, también la serotonina actúa, se produce principalmente en los mastocitos, como ya habíamos dicho. Los mastocitos están cerca de los vasos sanguíneos, están perivasculares en los tejidos. Y cualquier daño tisular puede generar la liberación de histamina, ¿no? Desde el trauma que comienza daño por una bacteria, ¿no? Las subunidades A del complemento. Cuando es alergia, va a ser por inmunoglobulina E, ¿sí? Todo eso puede empezar la liberación de histamina. La histamina actúa en este receptor del endotelio que se llama H1, ¿sí? Y es el principal mediador de la vasodilatación inmediata, ¿no es cierto? Y de la contracción de las células endoteliales, que aumenta rapidísimo la permeabilidad vascular, como ya vimos en la clase anterior, ¿sí? Pues histamina, amina vasoactiva, ¿sí? La serotonina hace lo mismo. La serotonina está un poquito más localizada en las plaquetas, pero igual, estimula el endotelio y lo que hace es estimular la vasodilatación, la permeabilidad vascular, y también causa agregación plaquetal, la serotonina. Aquí están en cambio los derivados del ácido araquidónico, ¿sí? Entonces el ácido araquidónico es un ácido graso, ¿no?, de cadena larga, que se genera de los fosfolípidos de su membrana celular, su propia membrana, a través de esta enzima que se llama la fosfolipasa, ¿sí? Y a partir del ácido araquidónico, a través de estas enzimas, se generan estos mediadores inflamatorios, ¿sí? A través de la ciclooxigenasa se generan las prostaglandinas y los tromboxanos. Y a través de la lipoxigenasa se generan los leucotrienos y las lipoxinas, ¿sí? Entonces las prostaglandinas globalmente, principalmente causan vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, fiebre y dolor como respuesta de la inflamación. Eso también causan las prostaglandinas, ¿sí? Los tromboxanos principalmente dan agregación plaquetaria y en algunos casos la respuesta contraria, que es la vasoconstricción, ¿sí? Los leucotrienos también aumentan la permeabilidad vascular, y aquí en el pulmón, en los bronquios específicamente, causan broncoconstricción. Entonces están súper implicados en la fisiopatología del asma, ¿no? Ahí se liberan bastante los leucotrienos y pueden causar la obstrucción de los bronquios que tienen los pacientes asmáticos, ¿sí? Y finalmente tenemos las lipoxinas, que son antiinflamatorias. Un poco cuando ya ha acabado el daño tisular y todo, como ven ahí, inhiben un poquito la lesión leucocitaria, inhiben la quimiotaxis y tienen características más que nada antiinflamatorias, ¿sí? Las prostaglandinas, doctores, ¿para qué sirven cuando no hay inflamación? ¿O no sirven para nada?
Las hidrataciones para subir. ¿Para qué? No, para ¿Ah? Sí, pero ya ahí es un daño ya. Sí. Condiciones normales, ¿para qué le sirven las para la prostaglandinas? fertilización. Bueno, pero no todos estamos embarazados, o sea, que solo sirven las embarazadas. ¿Para qué sirven las prostaglandinas? A mí, ¿para qué me sirven? Antiagregación plaquetaria. Bueno, para que no se agreguen de más las plaquetas. ¿Para qué más sirve? Igual que el óxido nítrico, para mantener el tono vascular. Y en su estómago, ¿qué hacen las prostaglandinas? Secreción de moco del estómago, protector, ¿no? Por eso es que hay una ciclooxigenasa constitucional también, que genera prostaglandinas de forma normal, ¿no? Para todo lo que acabamos de decir, para que haya buen tono vascular, para que las plaquetas no se agreguen, para que haya buena secreción de moco en el estómago. Para eso sirven las prostaglandinas en condiciones normales, ¿no? ¿Qué es lo que dice el libro de que se podría inhibir a la COX-2 porque la COX-1 tiene también como que función para proteger el epitelio o algo así? Por eso, claro, eso les digo, Ajá, José sí, Moco pero- protege su estómago. Sí, sí, pero porque decía, algo mencionaba que no sé, como que no es muy probable que se pueda hacer, como que solo inhibir la 2. Claro, verán, la COX-2 es la inducible. Esta es la que se produce solo cuando hay inflamación, ¿no? ¿Cómo se llaman los fármacos que inhiben la ciclooxigenasa? Antiinflamatorios no esteroidales o AINES, ¿no? Entonces, son buenazos, ¿no es cierto? Cortan la fiebre, cortan el dolor, bajan la inflamación. No atacan la causa de base, ¿no es cierto? Y el efecto secundario es úlceras, ¿no? Alteran el flujo sanguíneo en el riñón, puede darles falla renal, ¿no? Tienen algunos efectos, siempre tienen que ser usados por tiempos cortos los AINES, ¿sí? Entonces, hay unos AINES que son COX-2 selectivos, ¿verdad? ¿Sí? Si hay unos AINES, por ejemplo, hay uno que se llama etoricoxib, el arcoxib, nombre comercial. Entonces, esos se dice que inhiben particularmente la COX-2 y por lo tanto no dan tanto riesgo de úlceras gástricas, porque dejan libre la constitucional. Pero a la final clínicamente terminan inhibiendo el ácido gástrico y a la final pueden tener los mismos efectos secundarios que los COX-1. O sea que no es tan cierto. No es tan cierto. Lo que sí puede usar un poquito más prolongado el COX-2, pero igual no es muy recomendable, ¿no? Los ejemplos de los AINES: aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco y el más común de todos, paracetamol, ¿no? Que no es tan buen antiinflamatorio, pero es muy bueno para controlar la fiebre y el dolor, ¿no? Entonces tienen actividades medio diferentes cada uno, pero globalmente se conocen como antiinflamatorios no esteroidales, inhiben la ciclooxigenasa, ¿no? Si hay antiinflamatorios no esteroidales, por lógica habrá antiinflamatorios esteroidales, que son ¿cuáles? ¿Cuáles son los esteroides? Los corticoides. Entonces, estructuralmente, los corticoides estructuralmente son parecidos a las hormonas. Sí, porque vienen del colesterol. Y no actúan inhibiendo la ciclooxigenasa, sino que entran al núcleo e inhiben directamente los factores de transcripción de las moléculas proinflamatorias. Entonces cortan todita la cadena de entrada, ¿no? No son antiinflamatorios muchísimo más potentes, o sea, son muchísimo más efectivos, más potentes para bajar la inflamación y tienen más efectos secundarios. Los corticoides por largo tiempo, eso sí les van a dar riesgo de infección porque inhiben la respuesta inflamatoria, efecto de la coagulación, aumento de tejido graso, intolerancia a la glucosa y todo. Entonces igual son buenazos, pero también deben de ser usados con cuidado y para procesos inflamatorios ya más específicos y a los corticoides, ¿sí? O como les digo, esos en cambio bloquean todita la cascada, ¿sí?
Doc, entonces, en cuanto, digamos, eso que le pregunté de los COX, si fuera, digamos, verdadero y falso, de que tienen mayor funcionalidad o aplicación clínica. Todo lo anterior. Los COX-2, como le digo, técnicamente puede usar por más tiempo, pero a la final tienen el mismo efecto secundario que el. Claro. Entonces, si les preguntan eso en el integral, me parecería bien ambiguo. Yo no preguntar. Pues si les pone la doctora Talera, porque no puedo hacer nada al respecto. Pero en teoría sí les da menos riesgo de gastritis, menos riesgo de alteración del riñón y todos los COX-2 selectivos. ¿Claro? Si nos regimos directamente a la teoría, sí es cierto. Por supuesto. Sí, pero si les preguntan, yo quisiera verdadero, les soy sincero. Claro, en ciencia básica, no están en clínica. Pues, ¿qué importa? Los ensayos clínicos, claro. Pues, si quieren, yo pondría verdadero. Y si no, pues ya no. Entonces, como les digo, las prostaglandinas se producen con la ciclooxigenasa y la COX-1 y 2, ¿no? Las prostaglandinas en general, la gran mayoría de ellas en condiciones de inflamación, incrementan la permeabilidad vascular y producen la fiebre y el dolor asociado con la inflamación. Por eso es que los AINES, escuchan enseguida, si tienen un dolor, ya, les calman de una. No cortarán la causa raíz, pero al menos para calmar los síntomas son buenos, ¿no es cierto? Los leucotrienos, doctores, los produce la lipoxigenasa y básicamente implicados en el asma, ¿no? Aparte de hacer incremento de la permeabilidad vascular, en cambio aquí hacen broncoconstricción y dan la dificultad respiratoria, la obstrucción bronquial que tiene el paciente con asma, ¿sí? También hay inhibidores de leucotrienos, doctores, que pueden usar los pacientes asmáticos. También algún grupo seleccionado de asmáticos pueden tratarse con inhibidores de leucotrienos. Tampoco son tan buenos, ¿no? Tampoco es la maravilla los inhibidores de leucotrienos. Y, como les digo, las lipoxinas, en cambio, inhiben un poco la migración, inhiben los componentes celulares de la inflamación. Estas tienen función más que nada para la terminación de la respuesta inflamatoria, ¿sí? Las lipoxinas. Pues ahí están más o menos los efectos, ¿no? Pues vasodilatación, más que nada las prostaglandinas, a veces vasoconstricción, principalmente los leucotrienos, los tromboxanos, aumenta la permeabilidad vascular, los leucotrienos y las prostaglandinas, ¿sí? Y quimiotaxis, en realidad leucotrienos y prostaglandinas dan aumento de la quimiotaxis, ¿sí? Y acordarse que aquí tenemos los blancos farmacológicos, ¿sí? Los AINES, el medicamento más usado a nivel mundial, ¿no? Como tostado los AINES, ¿no? Buenos para control sintomático, no para atacar la causa raíz. Es muy malo tomar analgésicos de largo, es una de las principales causas de falla renal alrededor del mundo. Entonces no hay que tomar AINES permanentemente, muy riesgoso, ¿sí? Factor activador plaquetario, producido por varias células, ya habíamos dicho igual. Factor activador plaquetario es un vasodilatador súper potente a concentraciones bajas, súper potente y aumenta la permeabilidad vascular, ¿sí? Cuando sube la concentración en sangre puede tener el efecto contrario, que es vasoconstricción o broncoconstricción, como los leucotrienos, ¿sí? Y aparte, el factor activador plaquetario causa adhesión leucocitaria, la quimiotaxis, también está implicado en la fagocitosis. Se dan múltiples respuestas proinflamatorias también, el factor activador plaquetario. Ya mucho ya. Especies reactivas de oxígeno, ya como N veces hemos mencionado, ¿no? Importante mencionar eso, ¿no? Que puede liberarse, siempre se libera un porcentaje fuera de la célula y causa el daño tisular, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso es que sus tejidos tienen antiproteasas y tienen antioxidantes.
para evitar el daño que generan las especies reactivas de oxígeno. Todos los tejidos producen constitutivamente superóxido dismutasa, catalasa, glutatión, para que cuando hay inflamación el daño sea limitado. Todos los tejidos tienen antiproteasas y antioxidantes, ¿no? Está bien el glutatión, que el antioxidante, pero producen suficiente sus tejidos, no tienen que más de gana. ¿Sí? Óxido nítrico igual, ya mencionamos en la clase de fagocitosis. El óxido nítrico se produce a través de la L-arginina, ¿no? Hay igual óxido nítrico sintasa constitucional, hay inducible. La inducible es la que participa en el proceso inflamatorio y aparte de dar vasodilatación, ¿no? Parte de vasodilatación también es parte de las especies reactivas del nitrógeno, ¿sí? El óxido nítrico. ¿Ya está cómo actúa? ¿No? Facilito, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, formación de las especies reactivas de nitrógeno. Son súper microbicidas, como habíamos dicho, hasta para la tuberculosis, buenas especies reactivas de nitrógeno. ¿Sí? Y aquí tenemos las quimiosinas y citoquinas. ¿Sí? Entonces, nuevamente, para que como no se olviden nunca, ya, o sea, sería el colmo y así se olvidan. Las citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, 6, factores de necrosis tumoral, las proinflamatorias, ¿sí? Y aparte, bueno, tenemos un montón de quimiosinas que lo que hacen es favorecer la migración leucocitaria, ¿sí? Las citoquinas proinflamatorias tienen efectos locales y tienen efectos sistémicos, ¿sí? A nivel tisular, favorecen la permeabilidad vascular, activan a otras células para que migren, para que produzcan especies reactivas de oxígeno, favorecen la producción de moléculas de adhesión intercelular, todo eso a nivel tisular local. Y a nivel sistémico, fiebre, ¿no? Y otros efectos sistémicos de la inflamación que ya vamos a ver, ¿sí? Y miren, en la inflamación crónica ya varía un poco, ya son citoquinas prolinfocíticas, más bien como la 12, o por estímulo de los macrófagos y TH1, el interferón gamma también ya tiene efecto en la inflamación crónica, ¿sí? O sea, ya varía un poquito el patrón de citoquinas, ¿no? Como les digo, las citoquinas proinflamatorias, la 1, la 6, el TNF-alfa, tienen efectos locales. Entonces, aumento de las moléculas de adhesión, aumento de los factores de la coagulación, producción de citoquinas, activación, producción de colágeno también para empezar la reparación, que no podemos ver esos efectos, podemos sentir el dolor, todo, pero a nivel sistémico también tienen efectos importantes. Principal es la fiebre, ¿no es cierto? La fiebre se produce por prostaglandinas en su hipotálamo. Ahí la prostaglandina causa una alteración de la vasculatura que hace que el termostato de su cuerpo suba. Y les dice la temperatura ahora no debe ser 37 sino 38. Entonces, ¿qué hace su tejido periférico? Dice, pucha, me falta, ¿no? Falta un grado. ¿Qué hago? Genero calor. ¿Cómo genero calor? Escalofrío, ¿no es cierto? Con escalofrío, contracción muscular, respuesta conductual de abrigarse, de estar echado en la cama y sube su temperatura, ¿no? Consumen energía y su temperatura ya no es 37 sino 38, porque su cuerpo cree que eso es lo normal, ¿no? ¿Para qué sirve la fiebre? Ya habíamos dicho previamente, es un medio hostil para la replicación viral y bacteriana. Mientras más temperatura, más difícil que las bacterias se repliquen, ¿no? Y en segundo lugar es una respuesta igual de defensa conductual. Ustedes dicen, tengo fiebre, chuta, ya se ponen alerta, me pasa algo, me haré ver, iré al médico, no me quedo ahí en la casa, o sea, los que tengan un problema psiquiátrico. También es una defensa conductual de su cuerpo, ¿no? La fiebre, ¿sí? ¿Qué más? Aumenta la producción de leucos en la médula ósea, o sea, hay leucocitosis en la sangre, aumentan las proteínas en el hígado, producción de reactantes de fase aguda, les baja el apetito, en especial el TNF-alfa,
El TNF-alfa les produce que dejen de comer. Cuando tienen fiebre, usualmente están sin apetito, ¿no es cierto? Se aumenta el sueño, consumen energía, ¿no? Están como ahorita, sin comer ni nada. Todos esos son efectos sistémicos de la inflamación. Y cuando se prolongan, son dañinos, porque el TNF-alfa sigue consumiendo energía y ¿qué pasa? Se les chupa el músculo, ¿no? En los pacientes con procesos inflamatorios crónicos, si han visto un paciente con tuberculosis que no se trata, son chupaditos, no tienen músculo, porque se acaba, se agota con el TNF, ¿no? Son efectos sistémicos de la inflamación, doctores, también. Ya mismo acabamos, 35 diapositivas. Ánimo, doctores, vamos ahí. Las quimiosinas, pues ya mencionamos la clase anterior. Y nada más lo mismo, ¿no es cierto? Solo yo pienso que lo importante es aprenderse, recordar más bien que hay dos grupos estructurales, ¿no? De acuerdo a si la cisteína está separada o no por otro aminoácido, CXC, CC, la C y CX3C. Y recordar, como habíamos dicho previamente, que el sistema de las citoquinas es redundante, ¿no es cierto? O sea que una citoquina puede activar a múltiples células y eso permite aumentar o amplificar la respuesta de migración. Y la tercera, recordar que las quimiosinas también sirven en condiciones homeostáticas, ¿no es cierto? Sirven para que migren bien los tejidos, sirve para que en el periodo embrionario se generen bien los órganos porque hacen que las células migren a donde deben estar, controlan el crecimiento y desarrollo normal de los tejidos. Las quimiosinas también sirven cuando no hay inflamación. Estas son nuevamente las enzimas fagocíticas, doctores. Aquí solo a muy breves rasgos porque no es 100% así, pero recordar que los neutrófilos tienen gránulos primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Y la mayoría de veces en los gránulos primarios o azurofílicos que se llaman, están las especies reactivas de oxígeno en los primarios. La mieloperoxidasa, las especies reactivas y todo. También hay independientes del oxígeno, también hay otras proteasas, pero principalmente en los primarios están las reactivas de oxígeno, las dependientes de oxígeno. En cambio, en los gránulos secundarios del neutrófilo, la mayoría de veces hay los mecanismos independientes del oxígeno. Proteasas, la lisosima, los quelantes del hierro, los gelatinasas, todos proteasas y ese tipo de cosas. Más o menos podemos dividir así para que se acuerden un poquito, ¿no? Los primarios están los dependientes de oxígeno, en los secundarios los independientes. Y aparte de las proteasas normales, los neutrófilos también secretan antiproteasas para evitar un efecto excesivo de los componentes liposomales sobre los tejidos. Tanto los tejidos como los neutrófilos generan antiproteasas, ¿sí? Para evitar el daño excesivo de la inflamación. Solo C3 y C5 eran anafilotoxinas. Correcto. C3A, C5A, C3A, C5A, C4A. Las subunidades A del complemento, ¿sí? Los neuropéptidos, doctores, los neuropéptidos se secretan también por fibras sensoriales en el sistema nervioso periférico y el principal de ellos es la sustancia P, ¿no? Pues la sustancia P lo principal que hace es transmitir el dolor, ¿no? Que se genera por estímulo en las prostaglandinas. Entonces el dolor de la inflamación se transmite por este neuropéptido que se llama la sustancia P, ¿no? La sustancia P también aumenta la permeabilidad vascular, también es vasodilatador, como otros efectos proinflamatorios, ¿sí? Y otros neuropéptidos menos importantes son, ahí como ven, la neurocinina, ese que se llama péptido del gen de la calcitonina, que no son tan importantes. El principal es la sustancia P. Y aquí, en cambio, están los mediadores que se generan en el hígado, los reactantes de fase agudos. Aquí está su buen amigo el complemento,
ya lo conocen perfectamente, ¿no es cierto? Vía alterna, hidrólisis espontánea de C3, vía clásica, complejo antígeno-anticuerpo, C4-C2, vía de las lectinas, lectina ligadora de manosa, igual C4-C2. ¿Sí? Confluyen en primer lugar en la convertasa de C3. Convertasa de C3 se encarga de hidrolizar más C3 para generar C3A, C3B. ¿Sí? C3B se mantiene pegado a la membrana porque es una opsonina para la fagocitosis y forma la convertasa de C5 para el complejo de ataque de membrana. Cambio subunidades A del complemento C3A, C5A son proinflamatorios. Vasodilatación, aumento de la permeabilidad, se llaman anafilotoxinas. ¿Sí? Su buen amigo el complemento. ¿Sí? Este sistema de las ciminas y de la coagulación, pues vamos a verlo ahorita. La otra cosa que aumenta en el hígado es todos los factores de la coagulación. ¿Sí? Todos aumentan en situaciones inflamatorias. El endotelio también, cuando se activa, es protrombogénico. ¿Sí? Por eso siempre hemos dicho, las personas con procesos inflamatorios tienen riesgo de hacer coágulos, de hacer trombosis, que se llama. Pues mucha de la gente que está en los hospitales con infecciones o gente que tiene cáncer y está en los hospitales, peor si están encamados, porque la inmovilidad es otro factor para hacer coágulos. O sea, mucho se les pone anticoagulante, ¿no? Para evitar que se trombosen, que es el riesgo. Trombosa la pierna, o sea, si una trombosis les duele todito, o que el coágulo migre ¿a dónde? No, al pulmón, una tromboembolia pulmonar, súper grave. Muchísimas personas requieren protección de la coagulación. Por ejemplo, después de una cirugía grande, me invento una prótesis de cadera, le sacan la madre al tejido, entonces se va a inflamar, sí o sí, y no se va a mover un tiempo por la prótesis, anticoagulante de ley, ¿sí? Es estrechamente relacionada la inflamación con la coagulación. Terapéutico, ¿verdad? Muchas veces hay que anticoagular. Y este sistema chiquito que se llama de las ciminas, ¿no? Y lo mismo, el hígado produce una sustancia que se llama calicreína, que con varias proteasas se transforma en cinina y en bradicinina. La bradicinina igual, aumenta la permeabilidad vascular, hace contracción del músculo liso y también causa el dolor de la inflamación. Pues con el dolor ya tenemos prostaglandina, sustancia P, bradicinina, como mediadores del dolor de la inflamación. Pues aquí pueden mirar, miren, toda la cascada de la coagulación. La trombina puede favorecer la producción de mediadores inflamatorios. Cuando comienza la fibrinólisis, la plasmina puede hidrolizar a C3 y C5 y producir más C3A y C5A, ¿no? Y incrementar más la respuesta inflamatoria. Y aquí la calicreína que se produce en el hígado también puede, por diversas proteasas, transformarse en bradicinina y también causar vasodilatación y dolor. ¿Sí? Las ciminas, ¿no? Y entonces aquí tenemos, en resumen, los principales mediadores de cada cosa. ¿Sí? Vasodilatación, histamina, óxido nítrico, prostaglandinas, permeabilidad vascular, la histamina, las subunidades A del complemento, ¿sí? Las bradicininas, sustancia P, ¿no? Quimiotaxis, migración leucocitaria, las citoquinas proinflamatorias, las quimiosinas, subunidades A del complemento, ¿no? Fiebre, TNF-alfa, interleuquina 1, las buenas prostaglandinas, dolor, prostaglandinas, bradicininas, sustancia P, ¿sí? Daño tisular, todas las especies reactivas de oxígeno, las enzimas lisosomales y todo. Aquí están los principales mediadores y el rol principal que cumplen en la inflamación. ¿Sí? Entonces, doctores, ¿qué resultados puede haber? ¿No? De la inflamación aguda hablando, ¿no es cierto? A Dios gracias, se resuelva completamente, ¿no es cierto? Eso es una buena, ¿sí? Buena cosa. Por suerte es lo principal que ocurre. La gran mayoría de veces nos curamos completamente de la inflamación.
¿sí? ¿Qué pasa cuando el tejido es demasiado dañado, ¿no? O es un tejido que no se regenera como el nervioso, o hay demasiado como fibrina o restos microbianos y de bacterias que no se pueden aclarar, puede pasarse a ser una fibrosis, ¿sí? Y si no hay eliminación del daño, pues se puede progresar a inflamación crónica, ¿no? O sea, que está la inflamación aguda, la mayoría de veces se resuelve completamente. Si hay daño tisular excesivo o el tejido no se regenera, puede haber fibrosis, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay demasiado escape de proteínas, de fibrina y todo? A veces se forma una sustancia parecida a un coágulo que es muy difícil de eliminar, ¿no? Entonces el cuerpo, ¿qué hace? Si hay respuesta de cicatrización, pero lo encapsula con tejido conectivo. Y eso se llama un absceso, ¿sí? Y esa melcocha de fibrina con células muertas, bacterias muertas y todo se llama pus, ¿sí? Entonces es otra posibilidad de la inflamación aguda. Y a veces pasa, verán, que es pico un insecto, lo que sea, les da una celulitis, ¿no? La celulitis bien puesta, se pegan su buen antibiótico, se cura la celulitis, pero el exudado es tan feo que les queda un absceso. A veces pasa, ¿sí? Y así como en la piel, en muchos órganos es igual, ¿no? Se retira la inflamación o infección diseminada, pero queda encapsulada en un absceso. ¿Qué hay que hacer con el absceso? Drenar, porque ahí no entran los antibióticos. Los antibióticos no actúan aquí si están muertas la mayoría de bacterias y la cápsula es muy dura. Entonces los abscesos se cortan y se drenan y se acaba la inflamación. Si no drenan el absceso, ¿qué pasa? Dejan de usar antibiótico y las bacterias ¡yay! Vuelven a salir. Entonces tienen que drenar el absceso para controlar el foco infeccioso. Son pilas las bacterias, ¿sí? Entonces ahí están todos los posibles escenarios de resolución de la inflamación. ¿Preguntas, doctores? Y finalmente vamos a ver aquí unos patrones morfológicos de la inflamación aguda, ¿sí? Para que vean en patología. O sea, algún rato había uno que se llamaba morfomicro en mis tiempos, donde les llevaban a ver placas así. Primero de tejido normal, y cuando eran los casos de ABP nos hacían ver los tejidos dañados. En patología, todito, en plaquitas, no sé si haya todavía eso, pero bueno. Por ejemplo, en la inflamación hay varios patrones que ustedes pueden identificar cuando ven una placa histológica, un corte de tejido. En primer lugar, si es inflamación aguda, como hemos dicho previamente, va a haber neutrófilos, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando apenas comienza el proceso inflamatorio y empieza a extravasarse líquido, ¿sí? Eso se llama patrón seroso, ¿sí? Que es solo extravasación de líquido y nada más, ¿cierto? Un ejemplo de eso que usualmente no progresa nada más son aquellas lesiones de la piel que es por roce o fricción excesiva, que se llaman ampollas, ¿no? Entonces miren, hay roce, fricción excesiva, se separa la epidermis de la dermis y se llena de líquido, una ampolla o una vesícula. Es puro líquido, la gran mayoría de veces no progresa ninguna otra cosa. Eso se llama patrón de inflamación seroso. ¿Qué pasa si prosigue la inflamación? Aumenta más la permeabilidad y se empieza a escapar ya las proteínas y las moléculas de la coagulación. Entonces el tejido se empieza a llenar de fibrina, ¿sí? Fibrina que se ve rojita en el tejido y macroscópicamente se ve como unas natas amarillas bien espesas que se llaman hileras a veces. Entonces es un patrón fibrinoso de inflamación. Si sigue la permeabilidad, si sigue el proceso inflamatorio, va a cambiar a ser un patrón fibrinoso, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando se encapsula el proceso? Se forma un absceso, como acabamos de ver. Eso se llama patrón supurativo o purulento. Cuando ya esa fibrina progresa, se acompaña de restos bacterianos y todo ahí asqueroso, eso se llama purulento, ¿no? Por ejemplo, o sea, si no se mueren,
se les revienta el apéndice y se aguantan como varones ahí, pegándose a ines, que es lo típico que pasa. Dolor, pucha, y a ine se les revienta a veces el apéndice y se sale el contenido intestinal afuera y a veces su peritoneo le tapa, ¿no? Y eso es lo que se llama un plastrón. Y ahí sigue la inflamación, se puso una pus y todo y se hace un absceso en el intestino, ¿no? Ahí en la cavidad abdominal. Y ya vienen pucha amarillos ya destruidos ahí, el absceso en el abdomen, ¿no? Es un patrón supurativo purulento, ¿no? Entonces, dolor abdominal, doctores, no analgésico hasta descartar que no sea apendicitis, ¿no es cierto? A los dolores abdominales hay que tener cuidado, no es de estar cierto. Ahí es donde menos deberían usar AINES, por ejemplo, ¿sí? Y finalmente, el patrón ulcerativo, que es una destrucción o la pérdida de continuidad de un epitelio. Eso es una úlcera, ¿sí? Pérdida o lesión, pérdida de la solución de continuidad de un epitelio. Por ejemplo, aquí tenemos una úlcera gástrica, ¿sí? Pues mucho AINE, exceso de producción de ácido, baja el moco y se genera una úlcera gástrica que les duele y el principal riesgo es que sangre. Y ahí sí pueden morir de una hemorragia gastrointestinal, ¿sí? Entonces, perdón, patrón ulcerativo. ¿Preguntas, doctores? Muy bien. No pregunta. Ya le pongo. Ahorita vamos a pasar a irnos a la casa. Ya vamos a